Son las 23 horas con 28 minutos, estamos en hora 23 y en un nuevo sector, en el que nos ocupamos de cierta corriente de información que surgió en los últimos días en las redes sociales y que generó preocupación especialmente en los padres de familia, pero desde luego en toda la comunidad. Mensajes que tenían que ver con la supuesta desaparición de niños en colegios, en escuelas, en lugares de diversión pública, generando una especie de alarma en la población en relación a si estas denuncias eran ciertas, si había fundadas razones para temer una ola de secuestros o desapariciones y para determinar si esos datos eran correctos y si las medidas de precaución debían incrementarse. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña esta noche en hora 23 el teniente Denis Apaza Martínez. Él es perteneciente a la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Teniente, buenas noches, bienvenido a hora 23. Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Antes de precisar algunos de los datos que mencionaba respecto a esa ola de denuncias y de pánico que se ha generado especialmente en La Paz y en Santa Cruz, es bueno que precisemos algunos términos. Para que una persona sea, por ejemplo, considerada como desaparecida, ¿se tienen que tomar algunos requerimientos y cumplirse algunos requisitos? Justamente, en realidad nosotros consideramos a una persona desaparecida desde el momento en que haya dejado de tomar contacto con sus familiares y no haya indicado el lugar exacto donde se encuentra, no se sepa el lugar exacto donde se encuentra. Ante esta noticia, los familiares lo que tienen que hacer es dirigirse a la División de Trata y Tráfico con una serie de requisitos, que van a ser directamente una fotografía lo más actual posible y de la mejor calidad que se pueda de la persona que ha desaparecido. Asimismo, contar con la documentación de la persona que ha desaparecido y la documentación de la persona que está haciendo el reporte. Ya sea puede ser un familiar, una persona que convive con la persona o alguna tercera persona que pueda dar fe de la desaparición de esta persona. Ahora usted acaba de decirnos, se considera a una persona como desaparecida cuando ha dejado más o menos de cumplir sus actividades regulares y no se ha reportado ante su familia. Pero, ¿cuál es el tiempo mínimo? Puede ocurrir que alguien salió en la mañana, no se reportó hasta la noche, alguien alarmado dice que está desaparecida. ¿Hay un tiempo mínimo para que una persona sea considerada como desaparecida? En realidad no existe un tiempo específico, ya que se tiene que considerar varios factores. Por decirle, si esperamos para hacer el reporte o reportarla como desaparecida tan solo una hora, podemos dar lapso para que esta persona pueda salir incluso del departamento o pedir el rastro. Entonces es importante de que en el momento de que la persona desaparezca, no se toma contacto y no se tiene absolutamente ningún indicio de dónde puede estar, es importante que se dirijan inmediatamente a la policía para hacer el reporte y nosotros ya verificaremos si la persona evidentemente está desaparecida o ha decidido abandonar su familia o solamente se ha extraviado, digamos. Entonces nosotros necesitamos tener ese reporte para poner una línea de acción y empezar con la búsqueda de esa persona. Entonces la recomendación número 1, apenas se rompa la rutina habitual de una persona, mucho más si es menor de edad, acudir ante la policía y corresponderá a la policía determinar la situación del caso y si esta persona es desaparecida o no. Exacto, eso es lo más importante. Las personas tienen que sentirse en la facilidad de poder venir a la policía y poder hacer el reporte en el momento en que ellos sientan que ya han perdido el contacto con su familiar, que no conozcan dónde estás y que posiblemente esté en una situación de peligro, más aún tienen que venir a la División de Trata y Tráfico. ¿Cómo se tipifica la situación de un secuestro? Vamos a hablar enseguida de esa ola de rumores que han circulado en la ciudad de La Paz y en Santa Cruz para que la policía considere que un caso es una desaparición seguida de la figura de secuestro. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, en el tipo penal de secuestro necesariamente tiene que haber una comunicación por parte del secuestrador en el cual pide a cambio, digamos, de la entrega de la persona algún tipo de dinero, una recompensa, una dádiva, o pide a los familiares que hagan cierta actividad o les extorsionan tratando de que hagan, no sé, alguna actividad que está fuera de sus costumbres para poder devolver a la persona.
Está muy claro. Ahora sí, con esos antecedentes que era importante conocer, vamos a comentar estos rumores o comentarios que han surgido en las redes sociales. Por ejemplo, le voy a mencionar un trío. Una persona que decía: atención todo Bolivia, es muy alarmante, se están robando a nuestros pequeños, no los dejen ni un momento solos. Primer mensaje. Había otro mensaje el viernes en las redes que decía lo siguiente: el día lunes, y mostraban la fotografía de una persona, la ven en imagen, es la anterior, la vamos a volver a repetir enseguida. El mensaje decía: el día lunes al parecer estuvo por el Kinder Echeverría, se robó el celular de la directora y quiso llevarse a un niño. Hacen alusión a esa persona que está con esa gorra de color verde. También estuvo por el colegio alemán, ayer según la foto estuvo por el colegio Don Bosco y preguntando dónde era el colegio Sagrado Corazón. Estemos alertas papás, decía un mensaje. Y el tercero, un texto que decía lo siguiente: nueva forma de robar niños, los están haciendo o lo están haciendo en motos y un taxi blanco, los quitan directamente de las manos de las mamás. La información es real, 3 casos esta semana en la avenida Vázquez, cerca a la terminal, y en el mercado Yungas. Cuiden mucho a sus pequeños y compartan la información, hay que estar alerta. Así, teniente, le he mencionado apenas 3 mensajes de muchos otros que se han generado estos últimos días en las redes. ¿Cómo debemos tomar este tipo de información? Bueno, yo considero que existen en este momento 2 realidades. Una que se vive en las redes sociales, que es una realidad en la que existe alerta, existe ansiedad por parte de la sociedad, existen varias de estas noticias que están circulando en las redes sociales de supuestos secuestros a niños y demás. Y otra realidad en la que vivimos actualmente es que de la mayoría de estos casos que se anotician en las redes sociales, que nosotros también los verificamos a través del patrullaje cibernético, muy pocos vienen a ser denunciados en la policía, en la FELCC, por lo cual nosotros presumimos de las investigaciones que hemos realizado y el seguimiento que hemos hecho a estos anuncios y publicaciones en las redes sociales, que la mayoría están mal fundamentados. Si bien algunos están dirigidos tal vez a hacer daño a una tercera persona o solamente a provocar alarma y ansiedad a la sociedad, porque la realidad es que si bien existen estos métodos que en otros países son muy habituales, por ejemplo en Brasil el tema de las motos y los vehículos para poder secuestrar a un niño sí es muy habitual que lo utilicen. Aquí en Bolivia no hay muchos casos, la verdad. De hecho, en lo que va del año no hemos tenido una sola denuncia relacionada con este modus operandi en el que puedan llegar a sustraer a un menor de edad en un vehículo y se lo puedan llevar. Tal vez en las redes sociales el objetivo que están tratando de lograr a través de la difusión de este tipo de contenidos es prevenir a la sociedad, pero tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es prevención y de lo que es alarmar. Nosotros podemos hacer prevención recomendando ciertas actividades que pueden hacer los papás para evitar, digamos, que se pueda extraviar o la sustracción de algún menor, pero no necesariamente tenemos que provocar la alarma o la alerta en la sociedad. O el pánico. O el pánico, porque como decíamos hace un momento, esto puede generar una histeria colectiva que va a ser como un efecto dominó. Se va a ir compartiendo más en diferentes páginas de redes sociales y al final toda la sociedad va a pensar que estamos en un país o en una ciudad totalmente insegura y de que por el hecho de dejar a tu hijo descuidado un minuto, posiblemente se lo van a secuestrar. Ahora, desde luego, su recomendación es muy equilibrada, ni en un extremo ni en otro. Porque, por ejemplo, nos escribe un amigo de Hora 23 y nos dice: es mejor estar preparados que estar confiados y lamentar luego. De hecho, sí, nosotros en la división manejamos una frase que es: mejor estar preparado para algo que probablemente no pase, a que pase algo para lo que probablemente no estamos preparados. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para este tema del secuestro, de ratos, personas desaparecidas, menores extraviados, trata de personas, manejamos nosotros un concepto que es que un factor, que el principal factor para que ocurran todos estos delitos es la falta de información y la falta de prevención en la sociedad, a nivel general, no solamente los padres de familia, sino también los jóvenes. Porque hay muchos padres de familia que en los reportes de desaparecidos que los han dejado solos en la casa, que se han olvidado, se han atrasado en ir a recogerlos al colegio, los han dejado al resguardo de un hermano que es mucho menor y lamentablemente se han sufrido extravíos de menores de edad que gracias a Dios han aparecido y están devueltos en sus casas, pero falta esa parte de la prevención y a la par también de ser el factor principal,
también es el factor más fácil de resolver. Lo único que tendríamos que hacer nosotros es prevenir, concientizar y sensibilizar a la sociedad de qué es lo que necesita saber el niño. Enseguida vamos a hablar de las recomendaciones que tienen que ver justamente con la prevención. Pero, ¿cuán preocupante es el tema de la desaparición de menores de edad en nuestro país? El 2016, hace un par de años, había un informe oficial en el que estaba incluida la policía, que decía que diariamente desaparecen 8 menores entre un mes de nacidos y hasta 18 años de edad. Y de esos 8 desaparecidos diarios apenas se recuperaban 2, lo que generaba una cifra alarmante de 2.190 menores de 18 años perdidos en una gestión. Hoy, en el 2018, ¿estos datos son válidos o han sufrido alguna variación? De hecho, se han incrementado. ¿Se han incrementado? Se han incrementado, yo calculo a nivel nacional, que si bien en el 2016 teníamos aproximadamente 8 menores de edad desaparecidos por día, aproximadamente yo calculo que a nivel nacional se realizan 10 reportes de menores desaparecidos al día. Estamos hablando de denuncias. Exacto. Por reportes de desapariciones. Y de esa cantidad, ¿cuántos se logran recuperar o cuántos aparecen, para decirlo en un término? En un cálculo a priori yo calculo aproximadamente unos 9. Porque a través de los protocolos que está utilizando la policía para la búsqueda inmediata de los desaparecidos, hemos tenido muy buenos resultados. A través de también la tecnología y el patrullaje cibernético que estamos implementando, además de los grupos especiales de reacción inmediata que tenemos en la división de trata y tráfico, hemos logrado mejorar, digamos, la cantidad de personas que logramos localizar de manera inmediata. Obviamente las personas que no aparecen en el momento, se apertura un caso para hacer una investigación más profunda y lograr dar con el paradero de esta persona. Entonces, si hablamos en el presente de 10 denuncias de desaparecidos y de 9 personas que reaparecen o aparecen, el fenómeno no es tan alarmante como por lo menos se presentaba hace 2 años. La verdad no es tan alarmante, y mucho más aún si consideramos las condiciones en las que ese menor ha desaparecido, porque podríamos considerar que esos 9 que han desaparecido podrían haber sido víctimas de algún delito, pero la realidad es que la mayoría de estos jóvenes, principalmente adolescentes entre los 13 y 18 años de edad, deciden irse de manera voluntaria de sus casas. ¿Algún conflicto en el hogar, una pelea con familia, la mamá, con el papá? Creo que nunca les faltan las razones, inclusive por problemas en el colegio, bajas notas, muchos de ellos por sufrir bullying en el colegio, violencia en la familia, deciden abandonar sus hogares. Son reportados como desaparecidos, procedemos a la búsqueda, les encontramos y juntamente con las defensorías deciden procedemos a la reinserción al núcleo familiar. Eso en el caso de los adolescentes. Ahora hablemos de los casos que generaron ese pánico, que usted ya lo ha aclarado, no está del todo fundado, el caso vinculado a los niños. Ya se habla como parte de ese pánico de la necesidad de instalar dispositivos GPS en los niños para no perderles el rastro mientras están en el colegio, cuando están fuera de casa o cuando están a cargo de alguna persona. ¿Es necesario llegar a ese punto o qué recomendaciones podría dar la policía para un cuidado adecuado de los niños y evitar el riesgo de un extravío o de una desaparición? Yo creo que ninguna medida preventiva está de más. No queremos llegar a que la sociedad se alarme, pero cualquier medida de prevención que puedan realizar los padres para con sus hijos es siempre bienvenida. Principalmente la comunicación y la información a sus hijos. Hemos tenido varios casos en los que hemos recuperado a menores de edad que estaban extraviados o menores que han sido derivados a la Defensoría de la Niñez, que teniendo 4 o 5 años no conocían su dirección, no conocían el nombre completo de la mamá, del papá, no tenían un teléfono de referencia, y eso es algo muy importante que los papás les puedan compartir a sus hijos. El hecho desde temprana edad, 3, 4 años, que ya memoricen y conozcan el nombre completo de la mamá, la dirección, algún teléfono si es posible o el nombre del papá, es muy importante para poder restituirle a su familia. Entonces es una recomendación muy simple pero muy útil. No se cubren las deficiencias en la comunicación dentro de la familia comprando un teléfono celular, instalando un dispositivo GPS. El diálogo y la información siempre serán las mejores herramientas de principio como tarea de prevención. Exacto, es importante, y principalmente la comunicación que va a haber en el núcleo familiar. Sobre todo, y recalco mucho esto en el tema de los adolescentes, porque son el grupo, digamos, más vulnerable y que nos está generando mayor índice de personas desaparecidas. Es importante la comunicación de los padres con los jóvenes, principalmente, que están en ese proceso de pasar de la adolescencia hacia la juventud y a la adultez, porque
estamos sufriendo una gran cantidad de reportes de jóvenes que por el hecho de ir a consumir bebidas alcohólicas, de escapar con el enamorado, se deciden escapar de sus casas. Entonces, ante esa situación también se ponen en peligro, porque en la calle o con una persona extraña pueden ser víctimas de algún delito. Entonces es importante que los papás se comuniquen todos los días, aprovechen en las horas en la noche para hablar con sus hijos, comunicarles, recomendarles. Los padres pueden buscar tanta información que tenemos en internet sobre la trata de personas, algunos mecanismos de prevención para evitar que los niños se extravíen, cómo pueden educar a sus hijos en temas de prevención. Pueden averiguarlo, compartirles a sus hijos, hablar, tener esos lazos de comunicación para que cuando el joven, el niño, tengan cualquier problema en el colegio, en cualquier lugar, sientan esa confianza de poder hablar primero con sus padres, no con terceras personas extrañas a su núcleo familiar. Es importante que esa comunicación se quede en la familia, ese nivel de confianza que pueda generar el padre y la madre para con su hijo, para que podamos evitar, ¿no?, algún tipo de desgracia después si decide escapar de su casa. Recomendaciones importantes ante el tema de posibles desapariciones. No estamos hablando de trata y tráfico de personas, que todavía son delitos más graves, ya lo vamos a convocar en otra oportunidad, pero gracias por las orientaciones. Si tuviera que dar alguna recomendación muy breve más a las familias que nos escuchan para evitar este tema del pánico y las supuestas desapariciones, ¿qué nos diría? Bueno, en el tema de las redes sociales principalmente hay muchas publicaciones que están circulando. La recomendación para estas personas sería que primeramente verifiquen estas publicaciones, verifiquen la fuente. Muchas de ellas son subidas por personas inescrupulosas, muchas de ellas son subidas por personas particulares que buscan hacer daño a un tercero. Entonces es importante verificar y también tengan conocimiento de que cualquiera de estas publicaciones que ustedes puedan considerar sospechosas, la pueden hacer conocer a la policía, que es lo más importante. Nosotros tenemos una división de cibercrimen, y en la división de trata y tráfico tenemos un área de patrullaje cibernético que constantemente está navegando en las redes sociales. Entonces, si ustedes pueden comunicarnos sobre estas publicaciones, nosotros las podemos verificar y a través de una investigación ya vamos a dar fe de si es un hecho verdadero o es un hecho, digamos, que está circulando solamente por especulación en las redes sociales. Verificar entonces la información, lo que no equivale desde luego a bajar la guardia, sino a estar alertas pero con fundamento. Nunca los padres dejaremos de estar alertas sobre el estado y el paradero de nuestros hijos, pero hagámoslo a través de los mecanismos correspondientes. Gracias, teniente. El teniente Denis Apaza Martínez, de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por la información y las orientaciones que nos ha brindado. Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos dispuestos para cuando necesite. Ya lo convocaremos con seguridad. Vamos ahora a un paréntesis en Hora 23.